Hola, buenas noches. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a esta sesión que tenemos con Equipos Homeonic. Si me pudieran, por favor, confirmar si están escuchando bien, sería de gran orientación para poder, para poder ajustar mi audio en caso de que lo requiera. Escuchando bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Nada más estoy dándole unos minutitos al doctor Handal para que nos acompañe. Nuevamente, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo su tiempo. Hoy les tengo noticias muy interesantes. Hay cambios en algunos, hay cambios aquí en la empresa, entonces les voy a compartir más tardecito las noticias, qué cambios hay, ¿sí? Para que estén al pendiente, ustedes también estén enterados porque es muy importante. Y también les voy a hacer la invitación a un curso. Vamos a tener curso de radiónica con la doctora Idalia. Entonces, va a tener costo. Es un curso que va a tener costo y que va a tener registro ante la Secretaría del Trabajo del Trabajo y Previsión Social. Se me atoró. Entonces, yo regreso enseguida. 3 minutitos más para que podamos iniciar. Regreso enseguida. Gracias. Listo. Nuevamente agradecerles muchísimo, muchísimo su asistencia a esta sesión. Vamos a estar compartiendo con el doctor Alberto Andal cómo le ha funcionado el equipo en el tratamiento de pacientes diabéticos. Él nos iba a traer una presentación, no es nada más cuestión de que se conecte para compartir con él esta experiencia que ha tenido. Yo les quiero, antes de podernos conectar con él, bueno, no antes, estoy nada más esperando a que él esté por acá. Hay un libro muy importante que he estado leyendo en estos días que se llama, déjenles comparto, es el libro de El secreto de las conocidas, perdón, radiónica, El secreto de las de las máquinas conocidas como máquinas de los deseos.
el autor se llama Hilario García Ferrero. Yo no había tenido la oportunidad de leerlo, ya me habían platicado de este libro. Trae conceptos muy interesantes como la radiónica, cómo se usa en el mundo de los negocios, de las compras, las ventas, el dinero, la terapia a distancia, los conceptos básicos, los datos intrínsecos y las ondas de forma. Este libro se los voy a pasar, lo tengo yo en PDF, entonces se los voy a pasar ya que cerremos esta sesión, para que ustedes lo puedan revisar. Está bastante interesante, tanto para quienes tienen equipo de perillitas, ¿sí? Que están trabajando con equipo de diales, y quienes están trabajando con equipos que tienen software como Mantra. Este libro va a ser bien interesante para todos ustedes. Acá de instalar, ¿no? No, ya me había metido solo. Se acaba de instalar. Ah, perdón. Es que no se escuchaba, perdón. El doctor Alberto Andal ya está por aquí con nosotros. Hola, doctor Alberto, ¿cómo está? ¿Nos escucha? No sé si nos escucha el doctor Alberto. La doctora Lolita. Hola, doctora Lolita. Hola, hola Lorena, buenas. Buenas. Aquí llegando en un día muy ajetreado, pero excelente. ya estamos acá. Excelente, doctor. ¿Quiere que le comparta pantalla si tiene alguna presentación? No, voy a estar aquí así con el historial. Ve que me estoy cambiando de casa y tengo mucho problema. Excelente. Entonces, pero aquí tengo algunas hojas. Bueno, algunas cuestiones las voy a pasar ahí al grupo. Excelente. Algunas dietas o cuestiones así, algo así para... Muy bien. Para esta sesión se está grabando para quienes no alcanzaron a estar con nosotros el día de hoy, y para quienes estamos aquí van a poder tener también la grabación en cuanto el sistema a mí me la libere, y se las voy a compartir. Antes de iniciar con el doctor Alberto, yo quiero compartirles algo bien importante. Como les comentaba, vamos a tener un curso de radiónica con la doctora Idalia Rodríguez, quien fue quien nos dio la primera videoconferencia que tuvimos aquí en Homoeonic. Vamos a estar planeando, sí va a ser una conferencia, va a ser un evento con costo. Ya les estaré enviando la información para todos aquellos que tienen, sobre todo los equipos de perillas, ¿sí? Los equipos de diales, y como vamos a ver un temario bastante interesante. Y el próximo año hay 2 cursos también que van a tener costo. Uno que es el de radiónica avanzada, que vamos a tener un ponente internacional, y un curso de física cuántica con una doctora española que es física. Ella es física y está muy involucrada en la relación que hay entre la física cuántica, y cómo está relacionada con la medicina energética. Les cedo entonces, yo le doy la bienvenida al doctor Alberto Handal. Él se encuentra, si mal no recuerdo, está en Ecuador, doctor, ¿verdad? En Honduras, Copán Ruinas. Sí. Ya lo estoy cambiando de país, doctor. Disculpe. Bienvenida a la gente bonita que se encuentra desde el norte hasta el sur de nuestro país, América Latina, por supuesto. Hay gente bien interesante. Y doctor, bienvenido. Yo le cedo los micrófonos. Gracias. Yo voy a estar leyendo las preguntas una vez que vayan surgiendo para que usted nos las vaya respondiendo. Okay. Y todo suyo el micrófono, doctor. Yo voy a cerrar mi pantalla para que usted estemos aquí atentos. Gracias. Okay. ¿Me escucha, verdad? Sí, ¿Me sí, escuchan? Se escucha. Sí, ok. Bueno, mucho gusto a todos.
Muchas gracias por sus oraciones. De que en Honduras la semana pasada, que nos tocaba el viernes, teníamos consecuencias climáticas bien graves. Mi pueblo pues, siempre ha sido bastante vulnerable. Es una zona maya, por eso se llama Copán Ruinas. Es una zona maya muy visitada y con grandes problemas hídricos. Cuando hay los huracanes, el Mitch, yo estaba viviendo entonces aquí hace más de 20 años, y el Iota el año pasado, 2 huracanes que nos azotaron grandemente, y pues el domingo pues se pensaba de que este huracán que se fue para los Estados Unidos y Cuba iba a entrar por esta zona, pero pues gracias a las oraciones de ustedes, porque yo sé de que estuvieron haciéndolo. Entonces el domingo, que era un día previsto para una gran tormenta, fue el día soleado. Ahí les puse, decía mi mamá, era en una zona acá, unas islas de la bahía. Ella, esta es una zona que estuvieron los ingleses y entonces la gente ahí habla solo inglés. Y entonces me decía, ¿cuándo el Mitch? Ella estaba viva. Y me decía entonces que el domingo, pues por eso se llama Sunday, que es un día de sol. Entonces me dice, todos los domingos me dice, va a haber sol. Y cabal, ¿verdad? Ese día, domingo, tuvimos mucho sol, lunes, martes, gran sol, y el huracán pues se fue para otro lado. No queríamos que fuera para ningún lado, sino que se quedara estático. Pero pues así es esto. Y muchas gracias a todos. Mi nombre es Alberto Antonio Handal Raudales. Soy nativo de acá de Copán Ruinas. Me dicen unos que soy maya, por eso es mi nariz grande, pero no es así. Mi padre se vino de Palestina hasta San Pedro Sula y después él vino acá. En Copán, él había estudiado medicina y tenía pues, de los primeros que pusieron farmacia acá en Copán Ruinas. Y me fui a estudiar, me envió él a estudiar medicina. Estuve en la UNAM, en el DF, ahí saqué la carrera de médico. Empecé a estudiar pediatría, después me vine a Honduras y trabajé en unos hospitales, en salas de pediatría. Ya hace unos, bueno, tengo ya 74 años y hace más o menos 25 años mi hijo tenía problemas de asma y lo llevé a todos lados, hasta Estados Unidos, y me dijeron, no, pues él tiene asma. Y empecé a trabajar ahí, con otro médico acá que es acupunturista. Empecé a estudiar la acupuntura, pero pues mi hijo tenía apenas 8 años y cuando veía las agujas él salía corriendo. Y bueno, ahí en ese mismo centro donde estaba el acupuntor, en unos libros, ahí empecé a estudiar, a leer un poco de la homeopatía, que cuando estaba estudiando medicina, pues se burlaban o nos burlábamos de la homeopatía. Decían, no, hombre, con unos chochitos, ¿qué van a hacer? Entonces empecé a estudiar, me ayudó una buena amiga en Guatemala, que falleció ella, ¿verdad? La doctora Noches, y pues cursos que venían de Colombia, sobre todo el doctor Ovirne, ¿verdad? Y
estudiando, estuve en España, en Costa Rica, y después fui a Venezuela, Ciudad Bolívar, y estudié un poco la homeopatía usando la radiónica con unos aparatos, todavía los tengo, del doctor Bruce Coppen, así de diales, y empecé allí a trabajar, y pues me di cuenta que la verdadera medicina pues es la homeopática, y he incursionado así con varios equipos, el Esquillo, tengo el Quantec y varios equipos que usan la física cuántica. Y pues Víctor Solís de Guatemala pues me empezó a decir, mira, cómprate este equipo, el Mantra. Y pues así lo hice y empecé a trabajar con algunos problemas, ¿verdad? Que el software, no sé, que me borraba las cuestiones que escribía, pero poco a poco pues se ha ido solucionando eso. Entonces, hoy tengo un caso muy bonito, me gustó. Ella, JLPM, sus iniciales, nacida el 19 de agosto del 94 en San Juan Ostuncalco, municipio del departamento de Quetzaltenango, en Guatemala. Yo soy fronterizo con Guatemala y este lugar es fronterizo con México. Entonces a la mamá de esta muchacha, yo la he estado tratando por una artritis reumatoidea, que ya la traían en silla de ruedas, hoy pues camina tranquilamente. Y hace el año pasado, con otro equipo, esta muchacha empezó con problemas de quistes en los ovarios. Yo le hice el tratamiento y después por ultrasonido, pues los quistes desaparecieron. Pero ella es casada y tenía problemas con su esposo. El esposo abusaba en todo aspecto de ella. Y este año, pues como en el mes de febrero, que ella tiene, es maestra, y estando en la escuela, entonces empezó con vértigos y se desmayó, la llevaron al hospital y le encontraron una glicemia de casi 500, fue 485 la glucosa, y pues empezaron a darle tratamiento de la metformina. Y entonces el papá fue que me llamó y le dije, mire, suspéndale todos esos medicamentos y hágale una prueba, me la trae y la trae a ella. Y empecé a trabajar con el Mantra, ¿verdad? Entonces, cuando ella vino, pues tenía 381 su glucosa, y la hemoglobina glicosilada tenía 11.9. O sea que más o menos era como un diagnóstico de diabetes verdadera. Y pues en diciembre, ¿verdad? Fue cuando ella en enero, fue cuando tuvo ese problema, y después empezó con pérdida de peso, ¿verdad? La polidipsia, o sea, mucha sed, pérdida de peso, y el apetito normal, siempre con la nicturia, se levantaba 1 o 2 veces en la noche a orinar, ¿verdad? Y ahí en esa época el ultrasonido ya en ovario pues no habían
no habían quistes. Su sueño, pues, normal, nada más que muy irritable, necesitaba de compañía, y con llantos, ¿verdad?, frecuentes por los recuerdos, ¿verdad? Tenía un bebé, temor a las noches con los fantasmas y pues los trastornos muy fuertes con el esposo, infidelidad de él y por los golpes que él le daba. Tenía taquicardia también. Cuando vino tenía un peso, aquí usamos las libras, 122 libras, son como más o menos 60 kilos de peso, presión 90/60 y le inicié el examen, ¿verdad? Entonces en el examen me salía en las emociones negativas. Hoy pues, yo por lo que hemos aprendido pues pongo emociones negativas y positivas también, ¿verdad?, para sacar las dos. Entonces en las emociones me salía pues que había timidez, intranquilidad, enajenación mental, preocupación, maliciosa, alevosía, pereza psíquica, falta de iniciativa, disminución de actividad, sentimiento de infelicidad, ¿verdad? Y le hicimos la terapia, los globulitos también. Entonces, los glóbulos, los chochitos, los daba 2, 3 veces al día. Después, con la enseñanza de Lorena, pues hemos cambiado, ¿verdad? Ya en estos problemas, se lo damos al acostarse, días alternos. Y eso se lo empecé ya en mes de julio, pero cuando empecé así con esto, le pusimos flores, las flores también, flores de Bach, Cherry Plum, Large, Rescate, ¿verdad? Le pusimos también en los glóbulos y también los pares biomagnéticos, yo los uso mucho, me han dado muy buenos resultados. Entonces, pues también ya se los puse ahí en la clínica. Ya después ya no se los pongo al paciente, sino que a través del mantra en el software, ahí tiene los pares biomagnéticos del Dr. Goiz. Entonces, con esto, le estaba diciendo a ella que semanalmente me enviara resultados de la glucosa y empezó así a enviármelos. Entonces, en la glucosa, en la siguiente semana tenía 145, ¿verdad? Cuando vino tenía 381, ahí tenía 135. Una semana después ya tenía 110 y al mes que la veo ya la glucosa la tiene en 87, ¿verdad? Y la glicosilada estaba todavía en 10, ¿verdad? Entonces pues había mejorado esto, ella había mejorado y vi una dieta que uno a veces está hurgando por ahí, entonces una dieta que decían buena para la diabetes y para coger energía, que es con zanahoria, jugo de zanahoria, mucho jugo de zanahoria. Y cuando vino, la piel pues estaba amarillenta,
ella vino más por eso. La glucosa pues la tenía bastante bien. Entonces, y pues tenía caída de cabello. Ya las nicturias ya eran a veces, ya no se levantaba muy frecuente a orinar. Le dejé desde el inicio una dieta, ahí se les va a pasar, se llama así dieta amiga y enemiga. Creo que varios tienen, a veces para controlar un poco también la glucosa. Y bueno, entonces empecé algo preocupado también por esa color amarillento de la piel, empecé a estudiar, ¿verdad? Entonces, la ceratenemia, así se llama, es un incremento, ¿verdad? Del amarillo así de la zanahoria. Y pues le dije que la suspendieran. Le duró más o menos 3 meses, porque a fines de agosto ya la vi y ya no tiene esa coloración, ¿verdad? Entonces, ahí seguimos pues con los diagnósticos. En las emociones, ¿verdad? Siempre la infelicidad la tenía. Me salió ahí la confusión mental, ya el síndrome depresivo, que en la primera no salía, pero estaba indudablemente deprimida, opresión psíquica, y me salía acá en la siguiente examen que se le hizo, odio. Empezamos a trabajar con el perdón, ¿verdad? El papá tiene una iglesia, es pastor él, tiene iglesia evangélica, entonces empecé a decir de trabajar el perdón, es muy necesario. Eso cura muchas enfermedades, ¿verdad? Ya todos ustedes lo saben. Y esta vez en los exámenes le puse buscando unos productos homeopáticos, puse varios y en el porcentaje, ¿verdad? Me salía la taréntula hispana, de la que me salía más alta, y el Calibix. Entonces inicié con ella la 30 centesimal, ¿verdad? Y después la siguiente, a los 2 meses que la vi, después en el mes de julio, la glucosa ya tenía 79, la caída del cabello ya era menos, las nicturias pues eran ya muy ocasionales, el sueño estaba mejor, el carácter mejor, ya el llanto era poco, la pigmentación en la piel tenía un poco de esto. Y el mes pasado vino ella con una glucosa de 86 y una glicemia, la glicemia glicosilada de 5.14. O sea, aparentemente pues ya estaba fuera de su diabetes. Le dije, bueno, no le doy todavía de alta, le digo, vamos a hacerle, a revisarle nuevamente sus exámenes. Tiene que llevar su dieta, le digo, todavía, ¿verdad? Porque el hecho de que ya esos exámenes están normales no necesariamente quiere decir que la enfermedad ya curó, ¿verdad? Puede ser que estaba ahí todavía y cuando le hice el examen, sí le salía, permítame un segundito. En este preanálisis le salía todavía
¿cómo se llama? Salía el páncreas que estaba todavía en hipofunción. Y entonces le digo, mire, todavía está esto en hipofunción, entonces vamos a continuarle con el tratamiento. Le dejé ya la taréntula y el Calibich, ¿verdad? Se lo dejé a la 200 y pues hace unos días me mandó los exámenes nuevamente y la glucosa ya está en 75, sigue con su dieta, ¿verdad? Y pues según ella me dice que se siente bastante bien. Y a las emociones negativas, ¿verdad? En la última que le pusimos, siempre tiene un desequilibrio emocional, remordimientos, le salió, lástima, dolor y confusión mental. Ya las otras cosas iban desapareciendo poco a poco. Entonces, así es como he hecho tratamiento a esta paciente, que aparentemente pues va a sanar. Siempre el par biomagnético lo sigo usando, ¿verdad? Entonces, hoy con el aparato, ¿verdad? Con el mantra, que tiene esa facilidad y se ahorra bastante el tiempo uno de estar midiendo para los que miden y de los que trabajan también con el par biomagnético. Entonces, con el aparato pues en unos segundos ya está el listado y los he probado, ¿verdad? Y realmente son verdaderos. Entonces, esto es, ¿verdad? Este caso que tengo, ¿verdad? Un caso muy bonito, me gusta, sobre todo pues en la diabetes que ha ido aumentando escandalosamente, ¿verdad? Gracias a la Coca-Cola. Ese es un anuncio gratuito, ¿verdad? Pero y la alimentación que tenemos, que ¿verdad? Está bastante ya alejada de las cosas naturales que antes teníamos. Hoy comemos mucho comidas rápidas que nos están dañando grandemente. Entonces, este es el caso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto. Gracias, doctor Handal. Yo quiero hacer una pregunta. Cuando de recién llega este paciente con usted, ¿cómo toma la muestra del paciente? ¿Usa sangre? ¿Usa cabello? ¿Usa los electrodos? Si tiene electrodos en el equipo. Platíqueme un poquito, por favor. Ok. Mire, como yo estuve hace 20 y tantos años y con estos equipos de Bruce Copen, entonces el médico allá en Ciudad Bolívar, él siempre me enseñó que con este equipo yo usaba muestra de sangre. Al inicio me decía el de que cortara así papel higiénico y que ahí pues pinchara el dedo y después lo secara en la luz de un foco. Los focos de antes pues irradiaban calor, hoy ya estos otros no dan calor. Entonces me gustó siempre la idea de la sangre. Y hoy lo que uso es laminillas, de esas laminillas de vidrio del laboratorio. Le pincho con el aparatito para la glucosa, ¿verdad? Le pincho así a un lado, no aquí enfrente porque es muy doloroso, sino que así de lado le pincho y después con guantes cojo primero la laminilla, la coloco en el equipo, ¿verdad? Para borrar todas las impresiones que tenga y con guantes entonces le pincho el dedo, le saco la sangre
y en la laminilla coloco varias 4, 5, 6 gotas de sangre y después ya la pongo a trabajar en el equipo, en el agujero derecho, ¿verdad? Entonces ahí empiezo así. Me gusta más, lo único, la sangre, pues siempre me enseñaron entonces, y creo que sigue siendo igual, que más o menos 2 meses es lo que dura, ¿verdad? La sangre, porque la sangre está cambiando constantemente. Entonces, la siguiente vez que viene, entonces yo le tomo siempre otra muestra de sangre y la dejo como queda ahí guardada en el equipo. Pues, cuando me llama por algún problema, ¿verdad? Yo les digo a ellos siempre que a la semana, a los 15 días, me estén llamando para ver qué otros cambios ha tenido, para así modificar también pues los diagnósticos que se han hecho y los tratamientos. También con el broadcasting, ¿verdad? La teleterapia, la tengo así también. Gracias, doctor. Para Okay. tomar el diagnóstico de esta paciente, ¿qué parámetros fueron los principales que usted revisó en la consulta? Ok. Mire, los primeros, bueno, según nos enseñaron acá, entonces hizo como un preanálisis para ver, ¿verdad?, cómo estaba todo el organismo. Y pues ahí se veía de que había, los ovarios aparecen en el primer preanálisis y también, ¿verdad?, el páncreas que estaba en hipofunción. Eso, después las emociones, entonces solo tomaba las emociones negativas, ¿verdad? Hoy pues negativas y las positivas. Y después sobre el páncreas y sobre diabetes. Yo junté pues todos los rates que tiene, ¿verdad?, el equipo, así o los libros del doctor Coppen, y entonces se hizo un solo grupo y los pusimos y los puse a analizar. Entonces, en base a los que salían en eso también, para que hoy veamos ese asunto de los parámetros, pues me habían enseñado que de 80 a 100 se toman en cuenta positivos y de menos 80 a menos 100 en negativo cuando es con el equipo de este mantra, ¿verdad? Pero ya últimamente le hemos ido aumentando de 90 a 100. Doctor Solís me dice que de 92 a 100 y de menos 92 a menos 100. O si se hace porcentaje, pues el porcentaje de 92 a 100. ¿Verdad? Entonces, no sé, me gustaría pues la opinión de los colegas para ver qué parámetros usan, ¿verdad? Porque para ponernos de acuerdo en eso. Ya yo lo tomaba desde el 80 hasta el 100, porque a veces salen un montón, ¿verdad? 20, 30 situaciones, y eso también, cada uno que sale, cuando salen así cosas, sobre todo cáncer o algo así, yo lo señalo con el mouse, señalo y en el equipo, en el mantra, yo pues uso el péndulo, pero me gusta el stick pad que tiene ahí, el parche negro. Me gusta, lo usé desde hace tiempo eso y me gusta. Entonces ahí compruebo si realmente es necesario que eso se trate. Igualmente en los homeopáticos pues salen bastante. Los que salían más altos, yo los fui midiendo así y ahí me salió ahí de que el Calivic y la Taréntula, que eso es lo que más le venían bien a él. Excelente, doctor.
Yo creo que este es un momento súper importante para poder preguntarle al doctor, en base a su experiencia, las inquietudes que tengan los participantes. Yo estoy aquí lista para leer las preguntas. ¿Alguna pregunta, por favor? Yo quiero aprovechar. ¿Cuánto tiempo le tocó poner a su paciente en un estado más equilibrado, doctor? Desde la primera consulta hasta la actualidad. ¿Cuánto tiempo le llevó? O sea, fue en abril la primera vez, en mayo la segunda, julio y ahorita este mes, a principios de mes. O sea, son 4. Gracias, doctor. Nos pregunta Verónica García. ¿Usted le da glóbulos a su paciente? Sí, glóbulos los compro allá en México, ¿verdad? Y pues así aprendí con los glóbulos. A veces también hago solución, ¿verdad? Sobre todo en niños hago solución alcohólica. Sí. Entonces, que es más fácil para darlo así en niños, pero en adultos, los globulitos. Sí. Los glóbulos, nos dice Verónica, ¿cómo prepara los glóbulos y cuántas veces al día los recetó en este caso? Ok. Como le decía al principio, el inicio yo se los daba 3 veces al día. Así fue al inicio. Sí. Pero siempre con la duda, ¿verdad? Porque tengo una compañera que es pediatra y está estudiando homeopatía unicista. Entonces ella me dice que solo una dosis y ahí esperar una semana o según el medicamento y después darle. Y Lorena pues me dio ese tip y muchas gracias por eso. Porque cuando es una persona sana, así, entonces lo damos 2 veces al día, al despertar y al acostarse. Cuando es una persona, pues más o menos como estamos casi todos, solo al acostarse. Y cuando es enferma, así como el caso de ella, ya en los últimos 3 meses, los globulitos se los daba al acostarse en días alternos. Gracias, doctor. Nos pregunta Estuardo Molina. En terapia a distancia, ¿cuántos minutos programa? Y en emociones negativas, ¿cómo las equilibra? Ok. Bueno, en el tiempo, al inicio andaba perdido, ¿verdad? Pues, no se murió la paciente, creo que no le hice daño, pero sí yo ponía 2 horas, 3 horas todos los días, ¿verdad? En el tiempo, pero ya con los consejos de Lorena, entonces empecé así con 15 minutos, día de por medio. Cuando ya está sano la persona, pues cada semana 30 minutos o 1 hora, ¿ya? Y así es como lo estamos haciendo ahorita, ¿ya? ¿Y cuál es la otra pregunta ahí? En emociones negativas, ¿cómo las Sí. equilibra? O sea, se le busca en el equipo, ¿verdad? Tiene, bueno, aquí lo voy a poner acá, ¿sí? ¿Verdad? El equipo en el software, ¿verdad? Tiene que es en los códigos complementarios. Estos códigos complementarios yo pongo la emoción negativa y le busco el código complementario. Es el código que es contrario a esa acción negativa. Todos los diagnósticos y todos los medicamentos los guardo
en un solo frasquito, todos. No pongo separado lo emocional, lo físico, ¿verdad? Sino que todos en un solo. Entonces, busco ese complemento, sí, el código complementario, y ahí me sale y con eso, y definitivamente mejora. Gracias, doctor. El doctor Jesús López Aviña pregunta, ¿qué tipo de análisis fue el que realizó originalmente al principio del diagnóstico? ¿Y en qué se basó? ¿En porcentajes o en hiperfunción o hipofunción? Al inicio, en menos 100 más 100. Ahí puse y, ¿verdad? Como decía, de menos 80 a menos 100 y de 80 a 100. Ya este último, si ya lo puse de 90 a 100 y menos 90. Vaya, en las emociones, yo lo sigo usando así, el menos 100, pero las otras ya estás usando el porcentaje. Y el porcentaje, pues nos habían enseñado que desde 85 a 100 lo tomáramos. Hoy lo estoy usando así de 90 a 100. Gracias, doctor. El doctor Estuardo Molina nos pregunta, en el par biomagnético, ¿qué parámetro toma para equilibrar? Bueno, yo tomé el curso del doctor Goiz allá en Guadalajara y entonces lo normal, pero voy colocando, voy buscando el par y lo voy poniendo. Pero con este equipo ya no lo estoy haciendo, ya no estoy poniendo, aunque en ocasiones cuando yo le pongo el par biomagnético en el equipo, en el software, me sale el listado, yo agarro sí a unos cuantos y los mido y veo que realmente le viene bien al paciente. Sí. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud que tengan? Y yo la que hice yo para todos ahí, para ver si que me contesta de eso, Sí. ese parámetro, ¿cómo están trabajando? A ver, nos dice Noemí Laguna. En este caso, la paciente tuvo una intervención bastante integral utilizando dieta, homeopatía, flores de Bach, par biomagnético, atención de emociones, además de la radiónica. Las chakras también, ¿verdad? Chakras también, Chakras perfecto. también. Sí. Anteriormente, ¿ha utilizado únicamente la radiónica en algún paciente diabético para poder comparar si esta mejoría se debe directamente al uso de la radiónica? Pues he tenido, es bien difícil la diabetes, pero he tenido varios casos con radiónica al inicio, hace varios años, y en realidad nunca tuve un diagnóstico así como este, ¿verdad? Pero después ya con el par biomagnético, usé en un par de casos, usé la célula madre y 2 pacientes que usaban insulina, ya están negativas, tienen como 3 años, ya no usan nada y ya salieron negativos. Entonces, pues a veces hay que ser bien integral en esto y utilizar todo lo que tengamos a mano y que no haga daño, indudablemente. Gracias, doctor. Rosy Ríos pregunta, disculpa, ¿utiliza las tarjetas de banda magnética? Pues ya con las tarjetitas estas, le decía a Lorena cuando adquirí el equipo de Bruce Copen hace 20 y tantos años, entonces traía también así y venían las tarjetas, pero no sé, incrédulo, yo no mucho creía en eso y nunca las utilicé hasta ahorita. No en todos los pacientes, ¿verdad?
En algunos casos sí los he grabado y les digo ahí que los pongan en su cartera. También Lorena me enseñó la otra técnica así de ponerlo en la espina lumbar, en la región lumbar, ¿verdad? Y solo unos minutos, ¿verdad? Entonces, no tengo como mucha experiencia con las tarjetas. Gracias. El doctor Jesús López Aviña, ¿qué importancia tiene el uso de las antenas del equipo, doctor? Doctora Aviña, perdón. Cuando dicen las antenas, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a los electrodos? O a la teleterapia. Doctora Viña, si nos pone ahí en el chat, si se refiere usted a las antenas del equipo como electrodos con el que se toma la muestra del doctor, digo, del paciente, o se refiere al ¿Teleterapia o a la terapia a distancia? Si gusta ponerlo ahí, doctor, si no, yo le paso mensajito más tarde. Ok. Bueno, mire, he usado en los dispositivos estos que se ponen las manos así y le pongo, y recuerdo una paciente con dismenorrea, dolor intenso, y cuando me llegó estaba con la menstruación y con el dolor muy intenso, y le puse los electrodos y realmente mejoró. Ahora, a distancia, eso es fabuloso, porque hay pacientes que me llaman y me dicen, mire, tengo una migraña tremenda, o tengo esta cuestión, o tengo este dolor. Hace poco un paciente con una prostatitis severa me dice, estoy orinando gotitas y creo que me voy a entapear otra vez. Entonces le puse teleterapia y a la hora me dice, me puso la terapia, ¿verdad? Me dice, porque estoy orinando ya mucho mejor. Entonces le dije, sí. En los de migraña igualmente, ¿verdad? Me dicen, gracias doctor, a las horas me dice, gracias porque me puso la terapia, porque sentí, dice, cómo el dolor se iba mejorando. O sea, no es placebo, ¿verdad? Sino que realmente funciona. Pregunta el doctor Kevin Cano, en paciente que por primera vez llega a una clínica, ¿qué exámenes escanea? Bueno, ahí, mire, cómo es, yo tengo una clínica de todo, ¿verdad? Y muchos pacientes, aquí le llaman, ya están toreados, o sea que ya llegaron con muchos médicos y ya no, les dicen de que ya no tienen remedio. Y entonces, cuando llegan con una infinidad de exámenes. A veces ve que los exámenes hoy son bastante caros. Llegan pacientes a veces que tienen suficientes fondos como para hacerse estos exámenes, pero llegan otros también con escasos recursos o clase media, ¿verdad? Que no se le puede estar pidiendo que se haga una resonancia o que se haga exámenes que son bastante caros. Y pues el equipo, ¿verdad? Los programas ahí tiene también examen de orina, examen de sangre. Yo los pongo ahí también. Y entonces con eso a veces yo les digo, no gasten en esto. Hace que será unos 4 o 5 días vi una paciente, ya tiene un adenoma hipoficiario y entonces en los exámenes me salían, ¿verdad? Que tenía eso. Entonces, yo le digo, y se hizo unos exámenes y le salió un montón de
dinero. Le digo, miren, con los exámenes estos acá, ahí salen los resultados que sí tiene ese problema en la hipófisis, ¿verdad? Entonces, a veces no es tan necesario, pero a veces es bueno, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, no, yo quiero para ver si voy mejorando o no voy mejorando. Entonces, hay de las dos cosas. Perdón, nos pregunta también el doctor Kevin Cano, en paciente con cáncer, ¿qué sugerencia nos daría? Ay, esa enfermedad maldita, o sea, bien difícil. Mire, no he tenido una buena experiencia, ¿verdad? De varios casos, casi todos, solo un par de casos eh, curaron, ¿verdad? Pero después no he tenido muy buena experiencia. E indudablemente esto hay que usar, ¿verdad? Lo del doctor Kramer y el perdón es bien importante, ¿verdad? Tratar de sacar cuál es el problema que ocasionó el cáncer, que es bien difícil. Hay pacientes que se cierran y que no quieren. Tuve un caso de un paciente que tenía un cáncer de vesícula y pues indagando hasta que llegué, entonces le dije, bueno, y ve que la vesícula está relacionada con el rencor. Entonces me dijo él de que tenía como 32 años, que el hermano le había hecho una mala pasada y tenía 32 años de tener rencor contra el hermano. Quise ayudarle, le dije, vamos con su hermano, vamos a hacerle, eh, para hacer las paces. Me dijo, no, me dijo, mejor me muero. Fui con un sacerdote que llegaba ahí donde él y le dije el asunto, no quiso. El señor murió. Es bien difícil, realmente yo no tengo buena experiencia en eso. ¿Verdad? En varias cosas, el lupus, que son, ¿verdad? Es muy bueno, estas terapias son muy buenas, los pacientes se curan, pero en cáncer sí, ¿verdad? No tengo muy buena casuística. Gracias, doctor. El doctor López Aviña pregunta, ¿cuánto tarda una terapia a distancia en su manera de tratar los casos, doctor? Bueno, como antes, como le decía, lo ponía a mi ver, nada más 1 hora, 2 horas todos los días, y hoy, pues así con la receta que nos dio Lorena, ¿verdad? De que pues 15 minutos y a la semana se le pregunta a ver cómo sigue, no ha mejorado, le pongo 30 minutos cada 3 días, cada semana, según. Así lo estamos haciendo. No hacerlo muy, porque hurga mucho al paciente, ¿verdad? Entonces se empieza a liberar y puede haber vicariaciones muy agresivas. Y mi pregunta, a ver quién tiene. A ver, ¿quién quiere compartir la pregunta sobre la pregunta? ¿Alguien que guste aportarle al doctor, por favor? Estamos atentos. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Alguien que se anime a aportarnos en este momento. La pregunta era aportarnos a la terapia del doctor o a los casos de preguntas que se han dado. Doctor. Sí, acá estaba ¿cómo le diré? ¿Qué tiempo, qué rango es el que utiliza? ¿Ya? Cuando ya le salió el diagnóstico X o cuando ya salió
ya revisó al paciente. Entonces, los rangos que yo estaba utilizando es del 80 al 100 o del menos 80 a menos 100. ¿Y usted qué rangos son los que utiliza y cómo ve que es mejor? Pues yo utilizo, primero hago un diagnóstico de los sistemas, de todos los sistemas del cuerpo, Sí. en el sistema PRO, para ver si están en hipofunción, en baja función. Y ya después sí los trato en porcentaje para ver qué área es la que más está afectada, ¿verdad? Entonces así es como lo manejo y manejo el parámetro arriba de 80 a 100. Ajá. ¿En el porcentaje también? En el porcentaje también. Ok. Sí, porque mientras más extremos sea, pues obviamente hay un desbalance más grande en cada uno del órgano. Entonces, mientras más se acerque a cero, pues está más equilibrado. Entonces, yo creo que es el parámetro que yo manejo, ¿verdad? Ajá. 20. Ok. Hola, buenas noches. Sí, el parámetro que yo manejo, todo depende de qué tanto esté analizando. Hago mis propias plantillas y si me da un número, digo, si le estoy metiendo muchísimos elementos a analizar, entonces reduzco mucho mis límites en el tratamiento. O sea, puede ser hasta 90 o menos 90 a 100. Todo depende del número de elementos que estoy analizando. Cuando son muy pocos, entonces puedo ampliar más mis rangos. Ok. Gracias, Sí, porque doctor. a veces es un listado muy grande, ¿verdad? La lista. Nos dice la Entonces, doctora, perdón, nos dice la doctora Sandra Socorro Villaseñor, yo he utilizado rangos de 70 a 100, menos 100, menos 70. Y Noemí Laguna, más menos 60, 80, y va comparando los diagnósticos que se mantienen. Creo que está como muy interesante y está estandarizado ya como las medidas que se están usando. Me gusta, son bastante interesantes. ¿Alguien más que quiera aportar, compartirnos el día de hoy? Estamos ya a las 9 de la noche. Yo quiero compartir algo. Gracias. Nada más que yo uso la máquina, yo soy terapeuta floral, no soy médico, pero yo no le pongo ya ni sangre ni pelo, pongo datos, o sea, pongo el nombre de la persona en una tarjeta que no toco, más que de una parte que no entra a la máquina, pongo el nombre, la fecha de nacimiento, la hora y la ciudad y el país. Y me ha resultado maravilloso, lo guardo en una tarjeta siempre sin tocar más que de la parte que no entra a la máquina y me funciona perfectamente sin tener que recambiar ni sacar sangre. Digo, si sirve a alguien, probarlo me parece hermoso, ¿no? A mí me funciona muy bien. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El doctor López Aviña dice que ha tenido la experiencia de usar la comprobación con varillas de radiónica que en su movimiento apunta hacia donde, que en su movimiento, apuntan. Yo usaba las varillas para encontrar agua en el pasado y ellas se mueven de derecha a izquierda y bajan y suben para sí o no, o sea, positivo y negativo. Ok, usa varillas de radiestesia, doctor, entonces. yo antes la usaba más que nada para medir así en las habitaciones, para encontrarlos. ¿Cómo se llama estas? Agua, pozo de agua, arroyo de agua. Sí, pero aparte del agua, las radiaciones que vienen, entonces Astropatías. porque hay pacientes que con cáncer sobre todo, así de que viven en una habitación y que está los cruces de... entonces, antes lo utilizaba, pero ya hace muchos años que ya no utilizo, siempre uso el péndulo, ¿verdad? Y en la máquina esta, porque trae el stick pad, ahí lo busco también. Para el péndulo biotensor.
Sí, pero es bueno, definitivamente péndulo y las varillas, todos son muy buenos. Gracias. Doctor Alberto, muchísimas gracias. Este caso a mí me ha parecido sumamente interesante. Yo quiero aprovechar para compartirles a todos el día de hoy. Yo ya no estoy trabajando de forma directa con Homoeonic, ¿sí? Debido a, bueno, a una situación que se ha presentado. Yo estoy trabajando ya de forma externa, ¿sí? Estoy muy en contacto con ellos, sí. Sin embargo, no trabajo ya de forma directa. Yo estoy, bueno, estamos como compartiendo en una mancuerna de trabajo, porque así lo decidió la empresa Homoeonic, en cuanto a seguirlos atendiendo a ustedes y seguirlos asesorando. En este caso, el grupo de trabajo de los viernes no se va a desbaratar, se va a mantener para que podamos seguir aprendiendo y afianzando el conocimiento que se está dando a través, bueno, a través también de la marca que yo tengo. Mi marca se llama Tesla Biotecnología, y a que me dedico a enlazar el conocimiento y los equipos de diferentes marcas con personas o profesionales de la medicina energética, y todos los equipos, por supuesto, están enfocados a la medicina energética, ¿sí? Va a haber cursos, los cursos sí van a tener costo, porque están bien interesantes, bien interesantes. Está el de radiónica para quienes van iniciando con equipos de perillas. Viene el de radiónica avanzada para el siguiente año y el de física cuántica, como les comentaba. Yo les sigo atendiendo, les agradezco muchísimas, les agradezco mucho el tiempo que me han concedido el día de hoy. Voy a estar preparando el tema de la siguiente semana para que nos podamos reunir y, por supuesto, estar compartiendo experiencias. Les voy a mandar el día de hoy en la difusión por WhatsApp lo que son los equipos, el libro que les comenté que es de equipos radiónicos, y muchos otros artículos y temas muy interesantes. También por ahí hay un video muy interesante que yo tuve a bien entrevistar a la doctora Karin Lenger de Alemania, donde nos explica por qué la medicina homeopática es una medicina fotónica, para que ustedes lo chequen. Agradezco muchísimo nuevamente su tiempo, doctor Alberto. Gracias a cada uno. Gracias a usted, Lorena. Gracias porque estuvieron conmigo. nos ha ayudado. Gracias. Cualquier duda, mándenme mensajito para que podamos resolverla. Que descansen. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias. Que les vaya bien, que tengan bonito descanso. Gracias. Gracias.